Buen día, bienvenidos mis queridos estudiantes, reciban un saludo de mi parte, ¿verdad? Donde se encuentren. Bienvenidos a la clase de español, ¿verdad? Como ustedes pueden observar en su pantalla, ¿verdad? Este es el tema que vamos a estar estudiando durante esta semana, ¿verdad? Durante este tiempo, así que prestemos mucha atención y cualquier duda o pregunta que tengan acerca del tema, nos veremos en nuestra clase en vivo. El tema que vamos a estar estudiando en esta semana durante este tiempo, ¿verdad? Es el lenguaje literario. Vamos a estar hablando y explicando, ¿verdad? Conociendo qué es el lenguaje literario, cuáles son sus características, ¿verdad? Cuándo se utiliza el lenguaje literario. Y para iniciar vamos a comenzar pues explicándolo a través, ¿verdad? De un concepto. El lenguaje literario, chicos, es el lenguaje utilizado en la poesía, ¿verdad? También se le llama lenguaje poético, ¿verdad? No solo le podemos llamar lenguaje literario, también le llamamos mensaje poético porque es utilizado en la poesía, ¿verdad? Es diferente al que se usa en las conversaciones cotidianas que nosotros tenemos con nuestros padres, con los amigos, ¿verdad? Que usted tiene con sus compañeros. Es un lenguaje, ¿verdad? Muy diferente al que se usa, ¿verdad? En la poesía, ya que en la poesía, ¿verdad? En lo poético, al igual que en los poemas y en los cuentos o en algún otro texto, lo que se pretende o el objetivo o la función principal, ¿verdad? Es capturar la atención del lector a través de la belleza de las palabras. Entonces, a este lenguaje es como le conocemos o se denomina lenguaje literario o dijimos también que se le llama lenguaje poético, ¿verdad? Poético porque al modo de empleo, ¿verdad? De la lengua común y cotidiana que se hace en las obras de la literatura. Por eso es poético, porque se utiliza en la poesía, en la narrativa, ¿verdad? Todo con el fin de poder capturar la atención del lector, ¿verdad? A través de esto. También el lenguaje literario, ¿verdad? Es utilizado en la oratoria, ¿verdad? Entonces, este es el lenguaje literario o lenguaje poético. ¿Por qué? Porque se utiliza en la poesía, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama lenguaje literario. Entonces, el lenguaje literario, chicos, no es utilizado, ¿verdad? En nuestras conversaciones normales o cotidianas de la vida diaria. Es utilizado en la poesía, en los poemas, en la oratoria, ¿verdad? En algunos cuentos. Entonces, por eso se le denomina lenguaje poético, ¿verdad? Hay que poner mucha atención en eso. Ahora bien, la función, chicos, de la poética, ¿verdad? Del lenguaje es utilizar, ¿verdad? Palabras hermosas con un significado, ¿verdad? Que nosotros podamos conocer. Palabras sensibles, hermosas, diferentes. Todo con el fin de poder captar, ¿verdad? La atención del lector en este caso. Pero hay algo bien importante que nosotros vamos a aprender a distinguir en el lenguaje literario, ya que este es el lenguaje, ¿verdad?, utilizado en la poesía y que es diferente al que se utiliza en nuestras conversaciones. Vamos a establecer dos diferencias. Vamos a hablar que dentro del lenguaje literario, ¿verdad?, existen dos tipos de lenguaje: el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. Entonces vamos a explicar cuál es la diferencia entre estos dos y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ¿qué son el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo? Entonces, cuando hablamos de estos tipos de lenguaje, chicos, nos estamos refiriendo a dos formas, ¿verdad?, de poder interpretar el significado de las palabras que existen, ¿verdad? Dos formas. Aquella, ¿verdad?, que a una de ellas se les toma un sentido objetivo y a la que se le toma un sentido, ¿verdad?, metafórico. Entonces, ojo con esto y prestemos mucha atención. Cuando estamos hablando del lenguaje connotativo, el que estoy señalando con el puntero, lo voy a señalar, ¿verdad?, con el puntero rojo aquí, que, ¿verdad?, es en el lenguaje literario, el poeta utiliza la connotación, o sea, el lenguaje connotativo. Entonces, este es el lenguaje que se emplea de forma simbólica
¿Para qué? Para poder comunicar información, sensaciones o sentimientos. Entonces, este es el lenguaje, ¿verdad?, que se utiliza de manera metafórica, en un sentido metafórico, algo simbólico. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que utilizan los poetas. Entonces, ojo con esto, no vaya a confundir estas dos cosas. ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza en la poesía? Pues el lenguaje literario o el lenguaje poético. ¿Cuál es el lenguaje que utiliza el poeta? El lenguaje connotativo. Entonces no vaya a confundir eso, ¿verdad? Entonces el lenguaje connotativo, chicos, es aquel que funciona en base, ¿verdad?, al doble sentido o a la metáfora, ¿verdad? Porque se utilizan palabras, ¿verdad?, diferentes, pero que nosotros conocemos el significado, es una metáfora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que se superpone el significado objetivo, ¿verdad? Usted sabe que se dice en seda, usted ya dice, se refiere a algo suave. Entonces, eso es sentido de metáfora. Entonces, a esto se le conoce como lenguaje connotativo, ¿verdad? Y esto puede variar entre las comunidades del habla, ¿verdad? Y entre las regiones geográficas en donde se desenvuelvan las personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los refranes son un perfecto caso de lenguaje connotativo, ¿verdad? O también los vocabularios con dialectos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se utilizan palabras diferentes para referirse a algo, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se le suele llamar como metáfora. Es, por ejemplo, cuando nosotros decimos mezquino, ¿a qué nos estamos refiriendo? A alguien, ¿verdad?, que es, qué sé yo, poco generoso, que no le gusta compartir. Entonces, ese es el lenguaje connotativo. Y el poeta lo utiliza mucho en la poesía. ¿Pero para qué? Con palabras más sutiles, más hermosas, para poder traer la atención del lector. Ahora, ¿qué pasa con el lenguaje denotativo? Este es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad conocida por los hablantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje denotativo, ¿verdad?, es aquel que se haya establecido en los diccionarios, ¿verdad? Es aquel lenguaje que se opera de manera universal para los hablantes que hablan un mismo idioma, ¿verdad? Y que existe pues dentro de cualquier contexto, posible. Entonces, esto se refiere que el lenguaje denotativo es el lenguaje que utilizamos usted y yo a la hora de hablar. Un lenguaje que todos entendemos. Un lenguaje, ¿verdad?, que lo habla todos los hablantes de un mismo idioma, ¿verdad? Entonces, es como decir, la computadora es azul. Entonces, es un lenguaje que todos lo entienden, que todos saben el significado. Entonces, a este lenguaje se le llama denotativo. Entonces, miremos algunos ejemplos, ¿verdad?, entre el lenguaje connotativo y lenguaje denotativo. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Si nosotros observamos los ejemplos del lenguaje connotativo, que es el lenguaje usado por los poetas, uno de los ejemplos podría ser, tiene una piel de seda. Entonces yo puedo decir, todos entendemos que cuando dice piel de seda, una piel suave. Entonces, la palabra seda, ¿verdad?, es el lenguaje que se utiliza para referirse a algo, pero se utiliza en una palabra más sutil, ¿verdad?, una palabra que llame la atención, ¿verdad?, del lector. Entonces ya le expliqué que los refranes es parte del lenguaje connotativo, ¿verdad? Porque lo hace a través de metáforas. Por ejemplo, recordemos un refrán, ¿cuál sería? Más vale pájaro en mano que 100 volando. Entonces es una metáfora que tiene un significado. Entonces a eso se le conoce como lenguaje connotativo. Ahora, miremos los ejemplos del lenguaje denotativo. Entonces, necesito una hoja en blanco. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que es un lenguaje que todos conocemos y que todos entendemos. Otro ejemplo, ¿cuál sería? El cielo hoy está oscuro, o las nubes hoy están oscuras, o que los gatos son animales domésticos. Entonces, un lenguaje que todos entendemos, ¿verdad? Otro ejemplo que menciono aquí, no conozco a ese señor. Entonces se convierte en el lenguaje denotativo porque es un lenguaje universal, un lenguaje que todos entendemos. Entonces, si nos damos cuenta, chicos, ¿verdad?, dentro del lenguaje literario, ¿verdad?, hay muchas cosas importantes. ¿Por qué? Porque el lenguaje literario, ¿verdad?,
viene a ser parte también de nuestra vida, donde a medida usted vaya avanzando, pues usted va a ir conociendo un poquito más acerca de él. Hoy quería que entendieran la diferencia entre el lenguaje connotativo y denotativo. Entonces nos vamos a quedar hasta este punto. Cualquier duda o pregunta que tengan sobre el tema, ¿verdad? Las evacuaremos en nuestras clases en vivo. Así que nos veremos hasta la próxima.